Bueno, muchas gracias a todos los presentes por estar acá y al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y a la Comisión de Contratación Administrativa y de Derecho Administrativo por la invitación. Bueno, y a ustedes por hacerse presentes esta noche a escucharnos acá. Primeramente, bueno, quiero indicar también que lo que voy a exponer es un criterio personal, que no es un criterio de la jurisdicción, para aclarar cualquier cosa de lo que se indique acá. Y primeramente, bueno, aquí hemos estado hablando y cada uno de los que me antecedieron estuvieron hablando de discrecionalidad en contratación administrativa, pero yo creo que uno de los puntos más importantes para poder determinar si hay discrecionalidad o en qué hay discrecionalidad es si cada uno de los que estamos aquí presentes, tanto la administración como los litigantes, como la Contraloría e igualmente los jueces que trabajamos en el contencioso administrativo, estamos entendiendo discrecionalidad como lo mismo o cada uno tiene una definición de qué es discrecionalidad. Entonces, en este sentido, voy a hablar un poquitito de las teorías, bueno, no de las teorías, sino enfatizar más o menos qué es lo que considero yo, según las teorías que hay en discrecionalidad administrativa, para lograr determinar cuál control se puede ejercer según la teoría que se maneja. Porque creo que una de las cosas que tenemos que determinar primeramente es qué entendemos por discrecionalidad para poder luego ejercer ese control, ya sea la Contraloría como jerarca impropio o en diferentes actuaciones que hacen contratación administrativa, el Poder Judicial y así como defender, digamos, la administración su punto de discrecionalidad o los litigantes para poder atacar si se está o no ante una discrecionalidad realmente. Bueno, en esto primeramente teníamos una teoría unitaria donde prácticamente todo era discrecionalidad de la administración y eso se fue reduciendo cada vez más hasta que ahora tenemos, digamos, dos puntos, digamos, primordiales que son los que voy a establecer acá más o menos. Primero tenemos una teoría reductivista que básicamente lo que establece que la discrecionalidad es un círculo muy, muy pequeño que tiene la administración para poder decidir qué es, digamos, lo justo o qué es lo que considera oportuno según las facultades que tiene la administración. Y luego tenemos una un poquito más amplia, bueno, esta es la que normalmente defiende, aquí lo que puse fue los Eduardos, porque en cada una de las dos hay varios autores, pero los voy a quedar, digamos, en los dos Eduardos. Entonces, en la de reductivística, normalmente como el principal es don Eduardo García Enterría, y el de los conceptos jurídicos indeterminados, que ellos consideran, digamos, que sí hay discrecionalidad en los conceptos jurídicos indeterminados. Que esto es lo que manifiesta Eduardo Ortiz Ortiz, y básicamente en su tomo 2 del tratado, donde establece que sí hay discrecionalidad en el establecimiento de los conceptos jurídicos indeterminados. Yo lo que les voy a más o menos indicar es la reductivista o la de que los conceptos jurídicos no son discrecionalidad, los conceptos jurídicos indeterminados no son discrecionalidad, y les voy a indicar por qué y cómo se ejerce el control diferente si tenemos una teoría o si tenemos la otra. Ninguna es que es realmente correcta, sino lo que yo creo que es que tenemos que ir definiéndonos en cuál de las teorías estamos para poder establecer cuando decidimos si hay discrecionalidad o no discrecionalidad, en cuál de los dos, digamos, apartados estamos. Entonces, en este punto, cuando consideramos de que los conceptos jurídicos indeterminados no son discrecionalidad, es básicamente porque la discrecionalidad lo que nos da es una pluralidad de soluciones. Entonces, ¿qué es esto, pluralidad de soluciones? Es que tenemos una serie de soluciones que la administración tiene al frente y que puede escoger, pero que las dos puede escogerlas en igual condición, las dos no son justas o válidas y es solo la administración la que decide cuál. Entonces, un ejemplo podría ser de que tenemos el software libre y el software licenciado. Entonces, en realidad las dos pueden ser válidas, porque digamos que cumplen con el ordenamiento jurídico, pero ahí la administración tiene, digamos, la facilidad o la facultad de poder decir cuál de las dos escojo. Si escojo el software libre o el software licenciado, según las necesidades que tengo. Entonces, digamos, yo puedo decir que, digamos, en el caso cuando trabajaba yo en el Ministerio de Hacienda, que decían, digamos, que era necesario que el software no fuera software libre por la seguridad que se requiere, por los, digamos, obviamente por los sistemas que maneja y por la cantidad, y al final maneja todo el presupuesto público. Entonces, en este caso, la administración justifica, pero tiene dos opciones válidas y escoge una. Cuando tenemos más bien el concepto de los jurídicos indeterminados, aquí lo que tenemos es solo una opción válida que se puede escoger la administración. Entonces, en este caso, tenemos el concepto jurídico indeterminado de urgencia. Entonces, para que la Contraloría,
no diga que no es urgencia, nosotros tenemos que establecer que se cumpla con lo que dice el artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa. Entonces ahí nos establece una serie de parámetros de qué es realmente urgencia, y urgencia no fue que se nos olvidó hacer la contratación, entonces eso ya no entra en urgencia. Entonces si nosotros tenemos el concepto que es urgencia y tenemos lo que nos dice la norma en el artículo 80, tenemos que establecer según los hechos que se dieron para determinar si realmente hay urgencia. Entonces se vino, digamos, un huracán, entonces los hechos nos determinan según la norma que sí hay urgencia. Entonces aquí solo hay una solución válida, entonces no estaríamos en una discrecionalidad, sino simplemente en una sola solución. Entonces voy a ir ahí como punto por punto para ver si me van entendiendo por lo menos. Entonces ese sería, digamos, como el primer punto. El otro es que en la discrecionalidad lo que hay es hay una volición o una voluntad de la administración. Entonces aquí, digamos, como la administración tiene esas opciones que todas son justas o válidas, lo que hace es ver la oportunidad y cuáles son, digamos, las consecuencias jurídicas que me da eso, y yo escojo entre una de ellas. Más bien en lo que es los conceptos jurídicos indeterminados, aquí yo tengo unas circunstancias reales y unos aspectos técnicos que nos voy a aplicar a la norma. Entonces aquí realmente no hay una voluntad de la administración, porque si yo tengo la urgencia, tengo lo que es los hechos y la norma. Entonces la administración no puede irse más allá de lo que le estableció la norma. Entonces aquí realmente no hay una voluntad de la administración, sino lo que está haciendo es acatamiento de la norma. Entonces, cuando tengo estos conceptos jurídicos indeterminados, podríamos decir que no hay discrecionalidad, porque lo que estoy es aplicando los hechos a la norma. Aquí no hay ninguna voluntad real de la administración, porque si realmente no hace lo que dice la norma, van a llegar los que controlan, sea la Contraloría o sea el contencioso, y van a decir: usted no podía hacer porque usted no está cumpliendo con los parámetros de la norma según los hechos que se presentaron y obviamente con la prueba que se presenta en el expediente. Aquí también tenemos el otro punto, que es lo de la discrecionalidad técnica. Si realmente hay una discrecionalidad técnica, que es lo que se ha indicado normalmente, bueno, que ahora Ehler nos hizo, y básicamente yo creo que Ehler llega como a la misma conclusión. Porque si tenemos, digamos, lo de las carreteras que nos indicaba Ehler, tenemos que las carreteras de cemento o las carreteras de asfalto. Entonces, técnicamente tenemos dos soluciones válidas, nada más que aquí, digamos, tenemos la de cemento y tenemos la otra. Entonces, técnicamente no tenemos, digamos, discrecionalidad, sino lo que tenemos son dos soluciones técnicas. Entonces, la discrecionalidad es lo que es más allá y va a decir: de entre estas dos soluciones técnicas que yo tengo, yo escojo tal. Entonces, en la discrecionalidad sería solo la escogencia, pero realmente no hay ninguna técnica, sino que tengo soluciones técnicas que yo puedo escoger y de ahí yo saco la discrecionalidad. Entonces, realmente si ponemos no hay discrecionalidad técnica, sino técnicamente las dos cumplen y yo en mi potestad discrecional escojo cuál de las dos, si la carretera de cemento o si la carretera de asfalto. Evidentemente, obviamente, tengo que hacer una motivación y determinar por qué las dos técnicamente cumplen, y eso es lo que, bueno, ahora don Ehler nos indicó cuando dijo todo lo de cómo yo tengo que justificar esa parte. Aquí después lo que tenemos, que aquí ya empezamos con la parte de qué es lo que puede analizarse o qué es lo que se puede controlar. Tenemos de que el juez normalmente no puede establecer, digamos, no entra a decir si la decisión es discrecional, es justa. En teoría, porque las dos soluciones que se le presentan en discrecionalidad, las dos son correctas. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Simplemente determinar si tengo, digamos, lo del software libre y lo del software licenciado, ahí lo que tengo son dos soluciones que puedo tomar. Entonces, el juez no debería de entrar a ver si, aquí la Contraloría, si ellos pueden realmente entrar a ver más allá de si esa solución que tomó la administración está bien o mal, sino lo que tiene que entrar es a valorar un poco más allá, y ahí lo que entramos es a los principios que puede entonces el juez ver por control, que es lo único que podría ver un juez. En realidad, cuando estamos, por eso es que es importante establecer si estamos o no en discrecionalidad, porque si estamos en discrecionalidad, el juez solo puede entrar a ver si esa decisión justa que tomó la administración va más allá de alguno de los límites que nos establecen las normas. Entonces, aquí tenemos que son, bueno, básicamente son 3 límites, que son el control de los elementos reglados, que aquí es, bueno, que si se hizo el ente que era competente, si se hizo el procedimiento que era,
Y si el fin, que aquí es básicamente lo que revisa un poco la Contraloría y lo que revisan más los jueces, es en cuanto a la motivación, si realmente si no hay una desviación de poder, que es lo que conocemos cuando, digamos, si la motivación no está conforme, digamos, a la normativa y se va más allá de lo que se requiere. Después tenemos los hechos determinantes, que aquí son los… O sea, aquí tenemos que establecer, digamos, realmente que los hechos o las circunstancias que se dieron a la posibilidad de tomar esa decisión, porque no podemos determinar que en contratación a veces lo que pasa es que como que aparecen milagros, podríamos decir de alguna forma, que tenemos unos hechos y de un pronto a otro durante el proceso se van cambiando los hechos y nos van apareciendo como milagros que pasan ahí en las circunstancias de la vida, y realmente no, realmente desde que la administración tomó la decisión por una u otra tenía unos hechos determinados, y si esos hechos determinados los fueron cambiando según las decisiones que se fueron dando o según las circunstancias o según lo que le indicaron los diferentes oferentes, entonces aquí ya no, digamos, ya estaríamos más allá o sea, estaríamos extralimitando los límites de esa discrecionalidad. Y después, bueno, que en contratación es uno de los principales, yo creo, y que son los que más controla la Contraloría y creo que el mismo contencioso, que es en cuanto a los principios generales del derecho. Y aquí en contratación tenemos varios principios básicos, ¿verdad? Que son, bueno, que ahora él hizo un poco la relación con los principios y nos hablaba de los principios, bueno, uno de los principales que es el principio de eficiencia y eficacia, y en realidad la libre participación, y aquí es donde la Contraloría entra a ver un poco más si esa decisión de la administración fue más allá o no más allá. Igual en el proceso contencioso, si se encontraba dentro de esa decisión discrecional o se fue más bien arbitraria y se fue más allá de lo que podía hacer. En este caso, bueno, también tenemos el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, que es el que utiliza la mayoría de las resoluciones de la Contraloría, donde dice que ellos no van a intervenir para ver el objeto de la contratación, salvo que los que presentan los recursos, especialmente el recurso de objeción, salvo que se demuestre que hay alguna de esas arbitrariedades en los elementos y básicamente se hay un incumplimiento de lo que en los límites del artículo 16 de la Ley General de la Contratación Pública. Y aquí también tenemos el artículo 216, también de la Ley General, que ahí nos habla de la razonabilidad, y entonces aquí tendríamos un poco otros límites que nos podría estar estableciendo, y no solo el artículo 16 que nos indica normalmente la Contraloría en las resoluciones. En este caso, entonces, tendríamos básicamente en cuanto a la discrecionalidad. Cuando tenemos conceptos jurídicos indeterminados, que eso es básicamente la mayoría de los casos que tenemos en contratación pública, porque en contratación pública si vemos la mayoría de los artículos cuando nos hacen referencia, así como cuando se declara desierto, o cuando los criterios de urgencia, o cuando establecemos alguna de las contrataciones, digamos, directas ya se me fue la palabra, sí, por monto, por escasa cuantía o alguna de ellas, casi siempre lo que establecemos es por interés público. Entonces, aquí lo que entramos a ver es qué es interés público. Entonces, como les indiqué, solo hay una solución a ese interés público. O sea, para poder determinar el interés público en ese caso particular, tenemos que analizar, digamos, si declaramos desierto un proceso y lo declaramos desierto por interés público, entonces tendremos que hacer el análisis para determinar básicamente si los hechos que se dan en ese caso determinado, porque no pude adjudicar por interés público, calzan. Primero tengo que determinar qué es interés público y después que esos hechos van a establecer el proceso, declararlo desierto. Entonces aquí lo que tenemos es que solo podemos establecer una sola solución. No podemos decir que interés público es una cosa, interés público es otro. Entonces, según los hechos y la norma, así nos va a determinar si el caso sí lo puedo declarar desierto o no lo puedo declarar desierto. Entonces, aquí no hay una facultad, digamos, de discrecionalidad de la administración para poder establecer entonces que yo digo que es desierto porque tengo discrecionalidad o porque esa es mi potestad, sino que yo tengo que establecer según la norma y según los hechos de ese caso específico y la prueba que tenga en el expediente que lo puedo declarar desierto. Entonces no puede ser que por discrecionalidad de la administración llegue e indique que no va a adjudicar porque hay un interés público que por lo cual no puede adjudicar. Entonces en este caso, al tener varias opciones, en principio, que podríamos indicar que es lo que cuando hay discrecionalidad tenemos varias opciones
y esta administración escoge, al no haber discrecionalidad, porque es un concepto jurídico indeterminado, entonces lo que tenemos que hacer es que solo hay una solución adecuada. Entonces, con esa solución adecuada, yo tengo que determinar que según esos hechos, cuál va a ser esa conducta, y aquí entonces entra el control de legalidad. Entonces, aquí sí yo puedo llegar como juez o como la Contraloría o como los que ejercemos control, bueno, los que se ejercen control en esta materia, sí puedo llegar y entrar y a decir, o sea, eso sí no es correcto o es según la norma, y entonces ahí yo sí puedo entrar a valorar de que va en contra de la norma y que eso no es discrecionalidad. Entonces, bueno, no sé si les va quedando claro por qué una es discrecionalidad y por qué en otras no es discrecionalidad. ¿Y por qué es la importancia o por qué es en realidad la relevancia de toda esta discusión, digamos, de qué es discrecionalidad o qué no es discrecionalidad? Porque entonces así estaríamos hablando todos como el mismo idioma, o sea, o por lo menos si yo llego y determino que voy a presentar un proceso contencioso, que yo pueda llegar y presentarlo en una u otra vertiente. Entonces, si yo considero que la decisión que se tomó va más enfocada a que es discrecionalidad, entonces yo puedo atacar de que es cierto, hay unas varias opciones justas, pero la administración se extralimitó en los límites que indicamos, y si yo considero más bien de que lo que hay, ¿todavía no? ¿No? Y lo otro es que si yo considero más bien que si es un concepto jurídico indeterminado, entonces yo sí puedo llegar y establecer en los procesos o en los recursos, establecer de que ahí no hay discrecionalidad, sino que la administración más bien está violentando el principio de legalidad, y entonces que la única solución válida es tal, y que la administración no tenía la posibilidad de escoger esta o esta, sino que solo le quedaba una sola solución. ¿Para qué nos sirve al final este punto también? Entonces, para establecer cómo hacer los controles que nos ejerce la administración. Por cuanto si nosotros consideramos que, bueno, en esto también hay una discusión de en cuál de las dos posiciones me coloco, porque si yo considero que si hay discrecionalidad, y como nos indicó ahora que la Contraloría General de la República, cuando ve estos criterios, ellos no toman la decisión, sino que ellos devuelven, lo podríamos indicar porque no se podría sustituir a la administración, porque ni el juez ni la Contraloría podríamos sustituir a la administración, porque si está en una potestad discrecional donde hay posibilidades varias, lo que se podría hacer es devolver, porque todas las opciones son lícitas y razonables, y en realidad la única que puede decidir esto es la administración pública. En ese sentido, lo que tenemos es el artículo 128 del Código Procesal Contencioso Administrativo, porque muchas veces indican que los jueces no deciden, sino que le vuelven a tirar a la administración, que al final no hay un control, porque la de los jueces no deciden, sino que al final de cuentas devuelven todo lo devuelven otra vez a la administración. Entonces, lo que la gente a veces indica es que se hice todo un proceso, ¿verdad? Que ahora ya dura sus añitos, lastimosamente, ¿verdad? Entonces hice todo un proceso, presenté la demanda, hice todos los 3 años, podríamos decir por ahí, para que llegue al final una resolución, y que al final no me resolvió, porque al final lo devuelve a la administración. Entonces aquí es una queja que dicen que al final los jueces, entonces, diciéndolo popularmente, no ponen, o sea, no deciden qué, entonces eso que nos provoca, entonces nos dicen que entonces al final, ¿para qué hice todo un proceso si no tome la decisión? Entonces, en este sentido, si estamos en discrecionalidad, como hay opciones válidas, el juez no podría intervenir, porque el juez no puede, ahora sí ya, porque el juez no puede llegar y tomar la decisión por la administración, porque eso es una potestad que tiene. Entonces, ¿qué es lo que hacemos de conformidad con el artículo 128? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y con el 158 y 159 del Código Procesal Contencioso Administrativo, es remitir ese proceso, decir, se anula, porque se extralimitó los límites, digamos, de discrecionalidad, pero lo remito a la administración para que la administración tome la decisión conforme a su voluntad o a su discrecionalidad, pero para eso el juez también tiene la potestad de establecer un tiempo para tomar la decisión, y además tiene todas las sanciones, que puede establecer unas multas al funcionario, y que eso ya se va, digamos, a la parte normalmente de ejecución de sentencia. En el otro aspecto, que es ya la otra parte,
que es cuando tenemos entonces que el juez no, si tenemos, digamos, como por ejemplo los conceptos jurídicos indeterminados donde solo tenemos una solución, entonces aquí lo que tiene que el juez es que ahí sí puede anular y al final sí decide, porque tenemos una sola solución. Entonces, si legalmente solo se podía hacer algo, si, por decir un ejemplo, seguimos con lo de la urgencia, si solo según los hechos y la norma, solo eso era urgencia, entonces ahí el juez sí puede llegar, entrar, anular y decidir porque solo hay una decisión conforme o una conforme al ordenamiento jurídico y ahí no habría que devolver porque entonces no teníamos la discrecionalidad. En este caso, entonces, podríamos indicar que también conformidad con el artículo 101 y 180 de la Ley General de la Administración Pública y el 181, entonces cuando presentamos en la contratación administrativa también tenemos que definir en qué estado estamos, porque si lo que presentamos es un recurso de revocatoria ante la misma administración o una aprobación interna, entonces ahí el jerarca, como estamos todavía en administración, el jerarca podría, digamos, que anular y ahí sí tomar decisiones. En cuanto estamos más bien en jerarquía impropia, como es en la Contraloría o cuando estamos ante en este caso, ellos harían, bueno, lo que hace la Contraloría, que lo que hace es que dice que no está bien, digamos que anula y lo devuelve para que se tome la decisión. Y en este caso, entonces, de conformidad con el 128 del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo que hacemos es que se anula y procederíamos a devolver si estamos en el concepto de discrecionalidad pura y simple. Si no estamos en el concepto de discrecionalidad, entonces, como indiqué, ahí sí podría, digamos, anular y tomar la decisión. Entonces, ¿por qué es importante tal vez toda esta distinción y en qué lugar estamos o dónde nos ubicamos para ejercer controles? Porque entonces, si todos estamos hablando idiomas diferentes y para no todos es discrecionalidad, que aquí lo decimos como muy fácil, ¿verdad? Discrecionalidad está, pero cuando ya lo bajamos a estos, digamos, en este sentido, no sabemos realmente qué es lo que se está viendo cuando presentamos un recurso o cuando presentamos un proceso contencioso y además si nosotros mismos, bueno, los jueces del contencioso no están tan bien y no definen básicamente qué es eso, entonces también yo como litigante también tendría el problema de cómo defiendo esta posición, si ellos lo ven como que un concepto jurídico indeterminado, si es discrecionalidad o no lo ve como discrecionalidad. Entonces, a la hora de atacar el acto administrativo, si está o no está entre estos rangos, ¿cómo lo ataco? Si lo ataco como si fuera un acto jurídico indeterminado donde solo hay una solución o como una discrecionalidad donde habían varias soluciones y el juez y la administración podía escoger varias o solo podía escoger una. Entonces, en este sentido, digamos que tenemos que establecer básicamente en cuál posición estamos para poder ejercer también los controles. Y además ahora, aún más me parece a mí, porque hay un proyecto ahorita en la corriente legislativa que es el 20.202, que es básicamente que le va a dar el referendo pasa a ser prácticamente aprobación interna para todas las administraciones. Entonces, en este caso todavía tendríamos un problema mayor porque la revisión de la aprobación interna o referendo, digámoslo, estaría además en las direcciones jurídicas o en los diferentes departamentos de aprobaciones de cada una de las administraciones. Y si en cada una de las administraciones tenemos conceptos diferentes de qué es discrecionalidad, todavía nos complicaría más. Entonces, yo creo que aquí también tendríamos que establecer aquí también la Contraloría de ir definiendo parámetros o por dónde ir, digamos, escogiendo o determinando que tienen que considerar las mismas administraciones al revisar qué es discrecionalidad.